Ahora nos vamos a nadar en un océano de imágenes resistentes. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Los oyentes de La Mañana en Camino saben de memoria la importancia que las imágenes tienen, porque todos los viernes viene Anabela Balduvino justamente a reivindicar el rol de constructora de relato que la imagen por sí tiene, y en particular la fotografía. Y en ese contexto hay que recibir con mucho entusiasmo la publicación Imágenes Resistentes, el lenguaje de las señales en las prácticas de abandono en Montevideo, 1895-1934. Esta es una obra de la doctora en Historia de Género de la Universidad Federal de Santa Catarina, también con maestría en Madrid. Estamos hablando de María Laura Osta Vázquez, que nos ayuda a poner La Mañana en Camino. Buen día y bienvenida, María. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? En realidad la gente te dice Laura, ¿no es cierto? Sí, Laura. Bueno, Laura, estás en un lugar digno para no ser interrumpida por una llamada telefónica, ¿no es cierto? Estás en Piriápolis, estás en el este, debe estar soleado, debe estar lindo. Hermosa, divino acá, disfrutando bastante del solcito ahora que mejora el tiempo. Bien, y en ese sentido, quiero dar cuenta que Imágenes Resistentes ha tenido y tiene, porque los libros se las ingenian para eso, una peripecia, un propio camino que busca algunos objetivos. Si los logra o no, ya es materia de otro análisis, pero en todo caso, ¿desde dónde y hacia dónde va el Imágenes Resistentes, Laura? Bueno, Imágenes Resistentes es un catálogo, es parte de una investigación que vengo haciendo desde el 2015. Son imágenes de las fotografías que padres y madres le dejaban a sus hijos cuando los dejaban en el torno. El torno era como un buzón de bebé. Así es. O sea, depositaban a los bebés que ya no los podían tener consigo o no los querían tener consigo. Era una plataforma cilíndrica donde los depositaban, giraban, tocaban una campana para que los levanten del otro lado, entonces de esa forma los abandonaban anónimamente. Uh-huh. Estos niños no eran dejados solos, en un 90% estaban dejados con objetos, lo que yo llamo señales, y que en la época también les llamaban señales. Estas señales era una forma de generar un vínculo de recuperación en un futuro, o sea, la idea era dejarlos temporariamente para poder recuperarlos. En la investigación vimos que solamente entre un 30 y un 40% de estos niños fueron recuperados, pero bueno, la intencionalidad de recuperación estaba. Ajá. Entonces estas imágenes son resistentes porque se resisten primero que se resisten al desapego, ¿no? Se resisten a la separación de cuerpos, de los padres con los hijos, es una forma de dejarles algo, una parte de esos padres y de esas madres. Y también es porque el sistema en sí del torno era una forma de canalizar esta moral de la época y de resistirse también en parte a esa moral, ¿no? Porque bueno, estos niños, la mayoría de estos niños eran hijos de padres casados, entonces era lo que se llamaban los hijos ilegítimos, uh-huh. O los hijos bastardos. Entonces estos niños y estas niñas lo que hacían era justamente permanecer en el asilo de Despósitos y Huérfanos durante un tiempo, mientras tanto iban siendo amamantados. El tema del factor del amamantamiento era muy importante en la época. Si las mamás no tenían leche, era todo un problema que se generaba porque no existían los complementos para la sobrevivencia del recién nacido. Entonces tenemos que entre un 40 y un 50% de los recién nacidos morían por causas justamente de problemas gastrointestinales. Bueno, sobre cada cosa que decís podríamos hablar muchísimo. En todo caso, no quiero que dejemos afuera un capítulo bajo el título La muerte representada, sí, y que alude a 3 fotografías de bebés post-mortem que aparecieron entre las fotos dejadas de señales. Las fotos post-mortem, a mi entender, dice la autora con quien estamos conversando, son el concepto más paradójico que podría fotografiarse.
Adelantanos un poquito más acerca de este capítulo. Bueno, yo lo veo analizando un poco el concepto de muerte del siglo XIX, ¿no? Esta familiaridad que tenían y cotidianidad con la muerte. Recordemos que es una época de muchas pestes, de la fiebre amarilla, el cólera, también de guerras. Entonces la muerte estaba muy presente y en forma continua en la familia. Sí, de hecho, las familias que solían tener muchos hijos, en los relatos siempre era común que uno o dos hermanos hubiesen muerto al nacer o al poco tiempo de nacer, ¿no? Exactamente, entonces era esa repetición de nombres también, ¿no? Traía todo un concepto de traer presente a la muerte. La muerte en este caso es una muerte representada como si fuera viva, porque son niños vestidos de blanco con coronitas, obviamente con ojos cerrados o mirada tiesa, ¿no? Muerta, pero la idea era justamente convocar a ese niño como si fuese un ángel guardián que a partir de ahora va a velar y a cuidar a la familia, ¿no? Era un concepto bien distinto y donde el dolor de esos padres se termina transformando en un consuelo y una esperanza de que ese niño ahora está protegiéndolos en el cielo. Por eso digo paradójico, porque es como un concepto de vida-muerte, ¿no? O de muerte-vida. Ver vida en esa muerte también, ¿no? Como que es un poco lo que analizo el concepto de muerte que se tenía. Y esta suma de documentos, testimonios, imágenes resistentes, ¿qué suponés vos en tu condición de autora e investigadora? ¿Qué rol están llamados a cumplir en el hoy día para nosotros, ante la mirada que tenemos hacia nosotros mismos y hacia y con nuestros niños? Ahí está. Bueno, en primer lugar, yo lo que resignifico, el concepto que resignifico a partir de esta cantidad de señales, es el concepto de abandono, ¿no? Que no es un abandono, sino que es un dejar temporario en el asilo, o sea, un desapego temporario, y es un desapego con mucho dolor. Hay muchas cosas para cuestionarnos, Alejandra, a partir de esto. Primero, el rol que se tenía como mujeres, como madres, y como madres solteras en muchos casos. Pensemos que las mujeres en el siglo XIX, las formas de trabajo que tenían eran muy precarias. Son trabajos muy mal remunerados, trabajos donde no hay leyes laborales, donde no hay un plan de 8 horas, donde no hay licencia por maternidad. Entonces la maternidad para las madres, también en una época donde no había métodos anticonceptivos, la maternidad para la madre era justamente un impedimento para trabajar, o si se tenía que trabajar por necesidad, que eran las veces que se trabajaba, era justamente, bueno, ¿qué hago con mis hijos? Los dejo un tiempo en el asilo mientras alguien los amamanta, porque yo no puedo irme de trabajo para amamantarlo porque pierdo el trabajo, no tengo maternidad y va a morir. Entonces era un lugar muy radical para las mujeres, estaban como muy arrinconadas, y yo entendí un montón de por qué tantas madres y por qué había tantos niños dejados en el asilo, ¿no? Que las directoras se quejaban, un poco la realidad de ahora también. Hay factores de larga duración que se repiten, ¿no? Ahora también vemos que este conflicto que hubo hace poco también en el INAO, porque había demasiados niños, ¿no? Esto sigue pasando. Entonces es un problema estructural que un poco hablando con psicólogas del INAO hemos querido como cuestionarnos un poco, bueno, esto viene desde el pasado, esto no es de ahora. Hay temas, el asilar a los niños, también el concepto de asilar, de institucionalizar a los niños que son expósitos, que en este caso no son huérfanos, sino que son dejados por sus padres. El expósito es aquel que tiene padre y madre, o un padre o una madre, pero los deja. Entonces, esos niños que sigue pasando en la realidad, que son niños con padre y madre, pero que no los pueden cuidar por distintos motivos, ¿qué hacer con esos niños? Institucionalizarlos, hacer una vía justamente de revinculación con la familia biológica, o buscar familias alternativas, familias amigas. Entonces es algo que es muy reciente esto, que tiene muchísima actualidad, o sea, viene desde el pasado este concepto, pero ¿qué hacer con los expósitos? Era una pregunta que hasta el día de hoy se siguen haciendo, nada más que no le llamamos más expósitos, ¿no? Exacto. Yo recuerdo que yo tengo 54 y cuando yo era niño era común la expresión, vos sos, en chiste, en sorna, ¿no? Sí. Vos sos del asilo, mirá que te llevo al asilo, ¿no? Casi como una mirada lúdica sobre de un pasado que, claro, ahora viendo las fechas de tu investigación, no lucía tan atrás en el tiempo. No. El asilo, mirá,
tiene su antecedente en 1818 como La Inclusa. Ese fue el primer orfanato que tuvimos, la primer casa cuna que recibía niños expósitos, fue en 1818. Y ese fue el antecedente del asilo de expósitos y huérfanos Damaso Antonio Larrañaga, aquel que estaba donde hoy es la FIC. Claro, allá en el Parque Rodó. Exacto, ahí va, por el barrio Rodó, el barrio Cordón. Sí, Cordón Sur, Parque Rodó, sí. Uh-huh. A propósito, sí. Mira que nos queda para materia pendiente, para seguir conversando. Sí. Uruguay en el último tramo de su historia reciente, ha hecho un esfuerzo grande en que el número de personas pobres haya bajado, el número de personas excluidas haya disminuido, que los derechos se hayan fortalecido en varios sectores de la sociedad, ¿no? Hasta ahí podríamos decir que estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Después podemos tener miradas si son suficientes, si son insuficientes, si se pudo haber hecho más, si se pudo haber hecho menos, etcétera. Miradas más políticas, si querés. Pero en todo caso, lo que sigue exhibiendo Uruguay, esta es una hipótesis y que encierra una opinión personal, sigue siendo una deuda muy marcadamente aún vigente y pendiente, que tiene que ver cómo el Uruguay sigue tratando, cómo nosotros seguimos tratando a nuestros niños. Porque justamente son los niños los más pobres de la sociedad. ¿Hay que encontrar pistas en lo que ocurría 100 años atrás, o es que otros han logrado desprenderse de ese, entre comillas, mal mandato histórico y el Uruguay lo sigue arrastrando, o en realidad nuestra problemática no es tan grave como pueden lucir otras naciones? Bueno, no, hay que buscar las pistas. Y de hecho me buscaron, me vinieron a buscar desde el INAU, algunos representantes de departamentos diferentes, para justamente queremos ver esas pistas, en qué estamos fallando. En varios me he reunido con varios directivos y me han cuestionado eso. A ver, contanos cómo era antes, porque queremos ver qué seguimos haciendo mal y qué podemos cambiar. Eso habla también muy bien de la autocrítica de la gestión, que me parece fundamental, ¿no?, para poder evolucionar y avanzar. Bueno, una de las pistas que encontramos fue el factor solidaridad. Antes, en el siglo XIX, lo que me encontré es que toda la población, o gran parte de la población, colaboraba con las instituciones. O sea, me encuentro cómo se sustenta el asilo. Se sustenta obviamente por rentas del Estado, aduanas y demás, pero y por autogestiones como la lotería, o como ventas de bazares, de artesanías. Pero también me encuentro con muchísimas donaciones de gente común, como el panadero, el carnicero, el lechero. Ahí la gente, y eso habla también de una preocupación, como un problema social que asumían todos, no era problema del Estado. Entiendo. Pero que esta institución surge por una sociedad civil privada, que era la Cofradía de la Caridad, de los Hermanos de la Caridad de San José. Va a surgir por ahí como esa iniciativa, con el apoyo del Cabildo, por supuesto, y de Damaso Antonio Larrañaga, que fue el gestor, o sea, fue el ideólogo y el gestor, pero quienes estuvieron ahí poniendo el pecho fueron en esta cofradía. Y paulatinamente, con la secularización, empieza el Estado a tomar cada vez más cuentas y riendas en esta administración. Pero yo, una de las cosas que veo es el compromiso social de los ciudadanos nosotros, porque siempre esperamos que el Estado resuelva todo, pero creo que tenemos mucho para dar nosotros como ciudadanos, ¿no? Bien. Y yo creo que por ahí, una de las cosas, una de las lucecitas que a mí se me prendieron fueron, qué solidarios que eran antes. A mí ni se me ocurre ir a donar algo al INAU, o ir a ver si precisan algo, ¿no? Como algo que nosotros no nos encargamos. Sí, puede estar... Quizás alguna explicación es que el Estado también ha desarrollado sus herramientas, sus agencias, en forma más notoria, más visible, claro. Y eso hace que uno, entre comillas, se descanse en ese avance notorio, ¿no? Exacto. Y también pero yo creo que eso repercute como en la percepción de que no es un problema social nuestro, ¿entendés? No tenemos nada que ver con los niños claro. Por expósito. Yo creo que va como un tema de percepción y de asumir también como... Bueno, es un tema de todos. Yo creo que estaba mucho más difundida la concepción de que, bueno, los huérfanos son un asunto de todos. No es un asunto de los padres que murieron, sino que es un asunto de la sociedad, porque no tienen ya sus padres que velen por ellos, ¿no? Los niños, digamos, que eran entregados en el torno, dije bien, ¿no? ¿Torno? Sí, torno. ¿Eran más niños o niñas?
Mira, yo hice ese estudio justamente desde el sexo y eran iguales, Bien. o sea, totalmente equitativo. Y para Tanto terminar, quiero decir que el libro, me refiero al objeto, es un hermoso resultado ha tenido. Imagino que vos debiste haber quedado muy contenta. Sí, muy contenta que Porque la calidad, el minimalismo en que es presentado, pero a su vez la riqueza de las reproducciones fotográficas, la calidad de su impresión, la verdad que es digna de celebrar, ¿no? La verdad que quedó una obra estética de arte. Yo le decía eso al fotógrafo, que no le quiero dejar de mencionar, Carlos López, y BMR Académica, que fue la productora de este libro, que la verdad que ha hecho un muy buen trabajo. Y ahora en marzo sacamos otro libro con toda la investigación, porque esto es simplemente como la parte más visual. Ahora viene la investigación donde hablo justamente de, bueno, por qué adoptaban, por qué abandonaban, quiénes abandonaban más, ¿no? De dónde venían, quiénes eran los que adoptaban más. Bien. Eran matrimonios, eran viudos, viudas, solteras, o sea, hago todo un análisis de las prácticas de adopción y de abandono, ¿no? Que a través del asilo de espositos y huérfanos también hago algunas pinceladas de la vida cotidiana de estos niños y niñas, y también trabajo un poco con la temática de las nodrizas, que me parece que es una profesión que ha sido bastante abandonada en la historiografía y que, bueno, tenemos que rescatar del pasado, ¿no? La función de las nodrizas fue fundamental durante todo el siglo XIX y es muy poco estudiada. Entonces un capítulo se lo dirijo especialmente a las nodrizas y a las parteras, que también tuvieron un rol muy importante. Bueno, tendremos razones de sobra para reencontrarnos en marzo, entonces. Sí, marzo o abril, todavía no sé cuándo llegamos con las fechas, pero por ahí vamos. Laura, ¿el libro está en librerías? Sí, están todas las librerías, la distribuye Busi, así que en librerías todas. Y bueno, también dejar como mi contacto sería bueno para aquellas personas que tienen antepasados que pasaron por el asilo, que es bueno reencontrarse también como con estos objetos que sus padres o sus madres biológicas les dejaron. Dale, sí, claro. Toda la investigación, o sea que si hay alguna persona interesada que tenga algún antepasado que haya pasado por el asilo, me gustaría contactarla. ¿Y cómo se contacta contigo a su vez? Y mi correo es lauraosta, así como suena, lauraosta@hotmail.com. lauraosta@hotmail.com. Exacto. Laura, muchas gracias y mucho éxito. A ti, Alejandro. Y feliz Navidad. Bueno, igualmente. Que pasen bien. Saludos para toda la audiencia. Hasta luego. Era María Laura Osta Vázquez, autora de Imágenes resistentes, el lenguaje de las señales en las prácticas de abandono en Montevideo, 1895-1934. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.